Hola a todos, en esta clase el objetivo es resolver operatoria combinada entre números racionales. Todo lo que trabajamos anteriormente de la operatoria, suma, resta, multiplicación, división entre números racionales, ahora vamos entonces a combinar todo. Para esto debemos entonces considerar la siguiente prioridad. Entonces, debemos considerar la siguiente prioridad. Para comenzar entonces a resolver ejercicio, debemos entonces como primero resolver los paréntesis. Por ejemplo, llave, corchete, paréntesis. Pueden estar mezclados este tipo de paréntesis, pero siempre de adentro hacia afuera. Segundo, vienen las potencias. Recordemos, por ejemplo, 2 elevado a 3, 5 elevado a 2, y así cualquier tipo de ejercicio. Como tercero, multiplicación y división. Aquí depende siempre quién esté primero desde izquierda a derecha. Y como cuarto, sería suma y resta, considerando también, al igual que el punto anterior, quién esté primero de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo. Tenemos la siguiente operatoria. 4/5 menos 1/6 dividido paréntesis 5/9 menos 2/3. Entonces acá, primero entonces comenzamos resolviendo el paréntesis. Comenzamos entonces por este primer paréntesis a resolver y después seguimos con el segundo. En este caso entonces nos podemos dar cuenta que el denominador de ambas fracciones es diferente. Por lo tanto, cuando dos denominadores en fracciones eran distintos, teníamos que sacar lo que se conoce como el mínimo común múltiplo entre 5 y 6, es 30. Y acá lo vamos a hacer de inmediato también. En esta, el mínimo común múltiplo entre el 9 y el 3 sería el 9. Eso ya he trabajado anteriormente en las clases y en la guía. Cualquier duda, no dude en escribirme a través de la plataforma. Entonces, como el mínimo común múltiplo acá de la primera paréntesis es 30, debo entonces igualar los denominadores. Por lo tanto, el 5 lo voy a amplificar por 6 y el 6, un sexto, lo voy a amplificar por 5 para poder igualar entonces los denominadores. Por lo tanto, me va a quedar, en el numerador me va a quedar 24/30 menos 5/30. Dividido, puedo resolver de inmediato el otro paréntesis para poder ir resolviendo hacia abajo y que me vaya quedando todo parejito. Entonces en el otro paréntesis, el 9 ya está con el mínimo común múltiplo, por lo tanto acá solamente tendría que mantener. Por lo tanto el 3 tengo que igualar al 9 en el denominador, así que el 3 lo vamos a amplificar por 3 toda esa fracción. Me va a quedar entonces 5/9 menos 2 por 3, 6 y 3 por 3, 9. Entonces, el primer paréntesis, como tenemos el mismo denominador, mantenemos el denominador y los numeradores los restamos. 24 menos 5 sería 19. 19/30. Dividido, entonces, lo mismo ocurre acá. El denominador se mantiene y el numerador entonces se resta. 5 menos 6 sería entonces menos 1. Acá entonces tengo una división entre números racionales. Por lo tanto, voy a volver a escribir acá la primera fracción. ¿Qué pasaba cuando tenía una división entre números racionales? Se invertía al inverso multiplicativo la segunda fracción. Por lo tanto, de menos 1/9 me va a quedar entonces menos 9 enteros.
Recordemos siempre entonces que el menos 9 igual a un número racional y vamos a ir dejar el 1 para poder visualizar los números racionales. Acá entonces me queda 19/30 por menos 9, pero antes de resolver, recordemos que podemos simplificar. Vamos a simplificar el 9 con el 30. ¿Por qué? Por un dígito en común entre ambos. Un divisor en común en este caso que sería el 3. Entonces acá menos 9 dividido en 3 me quedaría entonces en menos 3 y 30 dividido en 3 me quedaría 10. Nuestra fracción entonces sería 19 décimos por menos 3 enteros. Entonces, como operaba fracciones en una multiplicación hacia el lado, es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. 19 entonces por 3 serían 57, más por menos sería menos y 10 por 1, 10. Por lo tanto, este sería el resultado. Recuerde siempre dejar expresado en la fracción irreductible en el caso de ser necesario. Veamos entonces otro ejemplo. 5 medios menos 7 tercios dividido 4 tercios más 2. Entonces acá, primero, como vemos las prioridades, la primera sería entonces el paréntesis. Así que resuelvo acá, por lo tanto el resto de los números racionales los voy bajando. 5 medios menos 7 tercios dividido. Acá, ¿qué ocurre entonces? Que el 2, recordemos que es un número racional, por lo tanto acá va el 1. Así que entre 3 y 1, el mínimo común múltiplo sería 3. Así que la segunda fracción del 2 la amplifico por 3 para igualar los denominadores. Entonces, 4 tercios más 2 por 3, 6, 1 por 3, 3. Vuelvo a bajar 5 medios menos 7 tercios dividido, mantengo el denominador y el numerador lo sumo. 6 más 4, 10. Entonces ahora veo las prioridades de la operatoria, resta, no, sigo entonces con la división. Entonces, 5 medios menos, la primera entonces se mantiene, la segunda pasa al inverso multiplicativo y la operatoria cambia a multiplicación. Por lo tanto, el inverso multiplicativo de 10 tercios sería 3 décimos. Antes de operar acá el numerador con el numerador y el denominador con el denominador en la multiplicación, voy a simplificar. Entonces, el 3 y el 3 los vamos a simplificar y esto me daría entonces un divisor en común que sería 3, aquí sería 1, 1. Vamos a entonces escribir todo de nuevo para que no nos perdamos. 5 medios menos 7 enteros, lo vamos a escribir igual como un número racional, por un décimo. Y ahora entonces operamos las fracciones. 5 medios menos 7 por 1, 7, 1 por 10, 10. ¿Qué pasa acá entonces? Tengo distinto denominador, por lo tanto tengo que sacar el mínimo común múltiplo. Como ya lo practicamos anteriormente, yo sé que el mínimo común múltiplo entre 2 y 10 es el 10. Por lo tanto, para igualar denominadores, el 2 lo voy a amplificar por 5, el 5 también por 5 para igualar los denominadores. Entonces, 5 por 5, 25 décimos menos 7 décimos. ¿Qué pasa acá entonces? Tengo el mismo denominador, se mantiene. ¿Y qué pasa entonces con los denominadores? Se van a restar. Entonces, 25 menos 7 sería 18. 18 décimos. ¿Qué pasa acá entonces? ¿Tengo algún divisor en común entre los dígitos? Sí. ¿Quién? El 2. ¿Por qué? Porque termina en un número par o en 0. Entonces voy a dividir por 2.
18 dividido en 2 serían 9 y 10 dividido en 2 sería 5. Por lo tanto, sería 9/5 la respuesta considerada como su fracción irreductible. Veamos entonces un tercer ejemplo para poder después comenzar con nuestra guía de ejercicios. 3/8 menos 5/6 dividido en 4/3 más 2/9 por 27/9. En este caso entonces comienzo primero que nada con la división, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? El 4/3 pasa a su inverso multiplicativo. Entonces, 3/8 menos 5/6, la división, multiplicación, y el 4/3 el inverso multiplicativo. Más, aquí también puedo simplificar para ir haciendo un número un poco más irreductible, más pequeñito, para que me facilite después los cálculos, ¿sí? En esta oportunidad lo voy a dejar expresado para que no nos vayamos confundiendo. Entonces, acá vamos a resolver, pero antes de resolver vamos a dividir, simplificar por un mismo divisor en común, que en este caso va a ser el 3. 6 dividido en 3 serían 2, 3 dividido en 3 sería 1. Entonces me va a quedar 3/8 menos 5/2 por 1/4 más 2/9 por 27/9. Ahora entonces resolvemos la multiplicación hacia el lado y acá de inmediato vamos a resolver igual esta multiplicación hacia el lado. Pero acá, en la 2/9 por 27/9 vamos a simplificar, ¿sí? Entonces, el 9 y el 27 lo vamos aquí a dividir por 9. Acá entonces me quedaría 3 y acá me quedaría 1. ¿Sí? Ya este 3 lo puedo dividir, simplificar con este 9. ¿Por cuánto? Por 3. Entonces acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar 3. Entonces, me va a quedar 3/8 menos 5 por 1, 5, 2 por 4, 8, más 2 por 2 por ese 1 sería 2, y ese 3 por ese 1 que están ahí, que son las simplificaciones que realizamos, sería 3. Entonces acá tenemos resta y suma de números racionales. Podemos hacer entonces todo continuo, sacar un mínimo común múltiplo, o podemos, por ejemplo, primero tomar estas dos fracciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador, por lo tanto, mantengo el denominador y el numerador lo resto. 3 menos 5 sería entonces menos 2 más 2/3. ¿Sí? Antes de hacer 2/8, yo lo puedo simplificar, ¿sí? Y eso siempre hay que trabajar con números bastante pequeños para que el cálculo sea mucho más preciso y no nos complique después dejarlo en fracción irreductible. Así que el divisor aquí va a ser 2. Acá me va a quedar menos 1 y acá va a quedar 4. Entonces voy a tener menos 1/4 más 2/3. Ahora, ¿qué tengo que hacer entonces? El mínimo común múltiplo entre 4 y 3 sería 12. Por lo tanto, tengo que igualar los denominadores, así que el 4, para obtener el 12, esta fracción la voy a amplificar por 3, y esta fracción de 2/3 para tener el denominador 12 la voy a amplificar por 4. Y vamos a obtener entonces menos 3, 12 de denominador, más 2 por 4, 8, y 3 por 4, 12. Mismo denominador, mantenemos el denominador entonces, y el numerador se suma, ¿sí? Pero tengo menos 3 más 8 y me quedaría entonces aquí 5. Respuesta entonces nos podemos simplificar, así que me quedaría 5/12, ¿sí? Ahora entonces les tocaría resolver la guía de ejercicios. Cualquier duda, no olvide a través de la plataforma. Que todos tengan un buen día. Gracias.